Debutó con apenas 18 años y deslumbró con una zurda mágica que lo hizo viral. Lo compararon con Messi, le dieron la 10 de Chivas, fue campeón de Liga, Copa y Supercopa. Todos hablaban del nuevo crack mexicano, pero hoy, con 29 años, su nombre ya no aparece por sus goles, sino por todo lo que pasó fuera de la cancha. Una historia llena de excesos, oportunidades desperdiciadas y decisiones que marcaron su destino. Este es el lado que pocos conocen de la Chofis López, y lo que estás por ver no lo vas a poder creer. Javier Eduardo López Ramírez nació el 17 de septiembre de 1994 en Torreón, Coahuila. Creció en un barrio bravo, de esos donde la vida se vive al día y los sueños se estiran como se puede. Su familia, de recursos limitados, hacía lo imposible para salir adelante. Desde niño mostró algo distinto. No era el más alto ni el más fuerte, pero cuando el balón le llegaba a los pies, todos volteaban a verlo. Jugaba en las calles, en canchitas de tierra, y ahí empezó a formarse su leyenda, la del chavito flaco, con zurda mágica que cada domingo metía de a 3 o 4 goles y dejaba a todos con la boca abierta. Lo que empezó como juego se convirtió en meta, y esa meta era clara: ser el mejor del mundo. A los 5 años ya entrenaba, y poco a poco fue metiéndose en torneos llaneros donde su nombre empezaba a sonar, hasta que llegó el primer gran salto. Sus papás, haciendo un esfuerzo enorme, lograron meterlo al CECIFUT, un centro de alto rendimiento para jóvenes promesas. Fue ahí donde conoció a Salvador Necochea, un promotor con buenas relaciones en el fútbol mexicano, y fue gracias a él que Eduardo tuvo la chance de probarse en clubes grandes. Primero en Atlas, después en Chivas. Pero la historia no arrancó como muchos creen. La primera visoría con el Guadalajara fue un desastre. Tocó el balón apenas 2 veces, no destacó, no brilló. De hecho, fue rechazado. Pero Necochea, moviendo sus contactos, le consiguió una segunda oportunidad. En esa tampoco fue el mejor, pero esta vez ya había alguien empujando por él. Y lo aceptaron. Así, casi por insistencia, más que por mérito, la Chofis entró a la cantera del rebaño. Una vez dentro de las fuerzas básicas de Chivas, su zurda empezó a hablar por él. Técnicamente era un fuera de serie. Gambeta corta, visión, golpeo suave y preciso. No era rápido ni físico, pero entendía el juego como pocos. Subió de categoría en categoría, sub-17, sub-20, hasta que Benjamín Galindo lo subió al primer equipo en 2013. Tenía apenas 18 años y jugó 3 partidos con muy pocos minutos. Nada especial, pero ya estaba ahí. Ya era profesional. Después, con el Chepo de la Torre como entrenador, su carrera se estancó. Lo regresaron a la sub-20 y pasó 2 años sin ver luz, hasta que llegó Matías Almeida. El argentino lo vio entrenar y supo de inmediato que ahí había oro. Le dio confianza, minutos, protagonismo, y la Chofis respondió. Su explosión llegó en un partido ante Monterrey. Entró de cambio y metió 2 golazos con la zurda. El estadio se volvió loco. Los comentaristas empezaron a inflarlo y México entero se aprendió su apodo. La Chofis se volvió viral. Lo compararon con Messi. Le dieron la 10ª. Le hicieron notas, entrevistas, portadas. Tenía fama, talento y una promesa enorme: convertirse en el próximo gran ídolo del Guadalajara. Bajo la dirección de Almeida, Chivas vivió su mejor época en años. Ganaron Copa MX, Supercopa y la Liga en 2017. La Chofis no siempre era titular, pero sí ese revulsivo que cambiaba partidos. Un zurdo distinto, mágico, que con poco podía hacer mucho. Aportaba goles, asistencias, desbordes, y aunque no era regular, tenía ese algo que no se entrena. Pero en cuanto más alto estaba, más empezaron a pesarle los focos. No todos saben lidiar con la fama. Algunos la usan de impulso, otros se ahogan en ella. Y la historia de la Chofis, que parecía una de superación y gloria, empezaba a torcerse de a poco. Y eso apenas era el comienzo del verdadero problema. Génesis de los problemas. La salida de Matías Almeida en 2018 fue más que un simple cambio de técnico. Para muchos jugadores fue una transición dura
Pero para la Chofis fue un punto de quiebre. El pelado era su protector, su guía, el único que parecía entenderlo y mantenerlo enfocado. Cuando se fue, todo se empezó a desmoronar. El vestidor de Chivas se quedó sin liderazgo, el equipo entró en crisis, y Javier Eduardo López, sin ese respaldo que lo cubría, empezó a mostrar una cara que pocos conocían. Ya no era solo el bajón futbolístico, era la actitud. Distante, cerrado, sin ganas de escuchar. Paco Gabriel de Anda, entonces director deportivo, intentó acercarse para entender qué pasaba, pero se topó con una muralla. Nunca pude comunicarme con él, confesó tiempo después. Chofis no respondía a llamadas, no atendía a nadie. Se encerró en sí mismo, como si ya no le importara nada. Y eso, en un equipo grande, se paga caro. En los entrenamientos, la tensión subía. Se peleó con el Aris Hernández, un roce que tuvo que ser separado por otros compañeros. Dentro del grupo, su presencia empezó a incomodar. Ya no era el joven callado con talento, ahora era un jugador que empezaba a generar conflicto. Las redes sociales se le voltearon. Los abucheos en el estadio se hicieron costumbre. Y en vez de asumir responsabilidades, se defendía con excusas. Que si la ropa le quedaba grande, que si lo trataban diferente, que si otros también jugaban mal. El talento ya no alcanzaba. Su nombre ya no era sinónimo de magia, sino de decepción. Y eso, quizás, fue lo que más le dolió. Porque cuando toda una afición te eleva, también te puede soltar sin previo aviso. La Chofis, que un día fue esperanza, empezaba a convertirse en carga. Y lo peor, todavía estaba por venir. La caída sin freno. La caída de Javier Eduardo López fue lenta, pero constante. Como si a cada paso dejara una parte de sí en el camino. No se desplomó de golpe, pero fue perdiendo brillo, energía y enfoque. Y cuando quiso reaccionar, ya no era el mismo. El jugador que alguna vez deslumbró al país entero, ahora era más conocido por sus problemas fuera del campo que por lo que hacía con la pelota. Todo comenzó con un video que le dio la vuelta a las redes. Una escena en la que aparecía en una alberca, en plena fiesta, rodeado de mujeres semidesnudas, alcohol y amigos pasándola de lujo. El escándalo fue tal que el club tuvo que actuar de inmediato. Lo multaron, pero no pasó de ahí. Fue solo una llamada de atención más, una más en su historial, como si esas sanciones económicas fueran apenas cosquillas para alguien que vivía bajo el manto de la fama. Para peor, ese episodio derivó en tensiones internas en el club, que desencadenaron en la renuncia de Matías Almeida, su mayor respaldo. A partir de ahí, su camino empezó a desfigurarse. Desde entonces, las cosas se complicaron aún más. Empezó a quedarse en la banca, a perder ritmo y a recibir críticas por su evidente baja forma. Muchos lo acusaban de estar pasado de peso, lento, fuera de forma. Él se defendía como podía, incluso llegó a decir que era culpa de la ropa, que la camiseta le quedaba grande, pero las imágenes hablaban por sí solas. Ya no era ese joven ágil y ligero que se colaba entre defensas, sino uno que apenas podía sostener la exigencia de un partido completo. El 2020 lo expuso aún más. Con el mundo paralizado por la pandemia, mientras miles de personas respetaban la cuarentena, la Chofis fue captado en una fiesta, celebrando sin cubrebocas ni precauciones, justo en uno de los momentos más críticos. El video, subido por su pareja, generó un enojo brutal. No solo rompió las reglas del club y de la liga, también rompió con la poca paciencia que le quedaba a la afición. El castigo fue económico, unos $19,000, pero más allá de la multa, quedó claro que Eduardo López no estaba entendiendo lo que significaba ser profesional. Lo más grave, sin embargo, vendría poco después. En noviembre de ese mismo año, el club anunció la separación de varios jugadores tras una fiesta que terminó con una denuncia de abuso. Aunque él no fue señalado directamente en la investigación, su presencia en ese evento fue suficiente para que Chivas decidiera apartarlo definitivamente del equipo. Ya era demasiado. Su historial no dejaba margen para el beneficio de la duda. Fue enviado a entrenar con la Sub-20, quedó en la lista de transferibles y, por primera vez, parecía que se le cerraban todas las puertas. En lugar de hacer autocrítica, salió a tirar dardos.
Cuestionó a sus excompañeros, al club, a la directiva. Rompió el código no escrito del vestidor. Y eso, en un equipo como Chivas, pesa. No solo era un jugador indisciplinado, ahora también era visto como un elemento tóxico. Sin opciones en México, apareció un viejo conocido, Matías Almeida. El técnico argentino lo rescató una vez más y se lo llevó a San José Earthquakes, en la MLS. Y otra vez, al principio, todo parecía mejorar. En 2021, tuvo un gran torneo, con 12 goles y un mes de septiembre brillante, siendo incluso elegido como el mejor del mes en la liga. Todos pensaron que por fin había madurado, que la última caída le había servido. Pero la historia volvió a repetirse. Al año siguiente, los reportes desde Estados Unidos hablaban de que salía de noche, que llegaba en mal estado a entrenar, que no se cuidaba como debía. Las lesiones empezaron a aparecer y el nivel se desplomó. El club decidió no comprar su carta y tuvo que volver a México. Pachuca lo recibió con los brazos abiertos y durante la apertura 2022 mostró una versión más enfocada. Jugó bien, fue importante en liguilla, metió goles claves y levantó el título. Parecía, ahora sí, su redención. Pero, como ya era costumbre, el brillo le duró poco. Al siguiente torneo, su presencia en el campo fue casi nula. Apenas jugó 600 minutos en toda la temporada. Oficialmente, se hablaba de lesiones, pero tras bambalinas, lo de siempre. Problemas físicos, falta de disciplina, nula autocrítica. En una evaluación interna, se reveló que estaba 11 kilos arriba de su peso ideal. En cualquier liga, eso es inaceptable, pero en una institución como Pachuca, aún más. Guillermo Almada, un técnico que no perdona esos detalles, lo apartó del plantel por lo que describieron como temas particulares. Y aunque no se hizo oficial, muchos en Pachuca comenzaron a hablar, que lo veían seguido en bares, que tenía relación con ciertos lugares nocturnos de la ciudad, que su profesionalismo estaba otra vez en duda. Nada confirmado, pero en el fútbol, los rumores muchas veces pesan más que los hechos. A sus 29 años, la Chofis López había pasado de promesa a ejemplo de advertencia, de talento natural a figura problemática. Ya no era el jugador que todos querían ver, era el jugador que todos señalaban. Más tiempo en portales de espectáculos que en las planillas de goles. Más excusas que compromisos. Más segundas oportunidades que partidos jugados. Y así, entre castigos, fiestas, lesiones y kilos de más, fue perdiendo todo lo que alguna vez tuvo. Lo que parecía una carrera de película se convirtió en un catálogo de errores. Un ejemplo claro de cómo el talento, por sí solo, no basta. Porque en el fútbol, como en la vida, no importa solo lo que haces con los pies, sino lo que decidís con la cabeza, su presente. En 2025, y contra todo pronóstico, el nombre de la Chofis volvió a aparecer en una alineación. Después de estar completamente borrado del Pachuca, tras meses sin jugar, con rumores de sobrepeso, mala actitud y problemas fuera de la cancha, Javier Eduardo López reapareció. Entró unos minutos, tocó el balón con esa zurda que todavía tiene algo de magia, y por un segundo, volvió la ilusión. ¿Será que ahora sí entendió? ¿Será que el golpe le llegó al alma y no solo al bolsillo? Pero el problema no es si puede jugar. Eso siempre pudo. El tema es si puede sostenerlo. Porque ya lo vimos otras veces. Cuando lo echaron de Chivas, brilló en San José. Cuando no lo compraron en la MLS, resurgió en Pachuca. Y así, cada vez que necesitó salvar su carrera, apareció. Pero apenas firmaba el contrato, todo volvía a ser lo mismo. Esa es la gran pregunta que lo persigue hoy. ¿Lo que vemos es una redención verdadera? ¿O solo otro espejismo antes del próximo bajón? A sus 29 años, la Chofis ya no es una promesa. Es un jugador que pasó su mejor etapa desperdiciando oportunidades. Uno que parecía tener el mundo a sus pies, pero eligió otras prioridades, que cuando todos esperaban que despegara, se quedó en tierra. Y ahora, aunque todavía puede dar algo, la sensación es que lo mejor ya se fue, que el momento que pudo haberlo convertido en ídolo, se le escapó. Lo más doloroso es que nunca fue falta de talento, siempre fue mentalidad.
falta de madurez, de autocrítica, de hambre real. Brillaba solo cuando lo necesitaba, como si el fútbol fuera un contrato temporal y no una vocación. Y así, entre destellos intermitentes y caídas constantes, su carrera se convirtió en un eterno reinicio. Porque si algo dejó claro la Chofis López es que el talento sin disciplina en el fútbol sirve para ilusionar, pero no para trascender. Y así, la historia de Javier Eduardo López, ese niño de Torreón que soñaba con ser el mejor del mundo, termina convertida en una montaña rusa de talento desperdiciado, oportunidades tiradas y promesas rotas. Cada regreso fue una nueva esperanza, y cada caída, un recordatorio brutal de lo que pudo ser y no fue. No faltaron quienes le tendieron la mano, no faltó el cariño de la afición, no faltaron los contratos ni los minutos. Lo que faltó siempre fue él mismo. Hoy, después de tantos tropiezos, parece querer volver. Otra vez, pero ya no hay margen para más excusas, ni espacio para más engaños. La Chofis ya no está empezando, está terminando. Y mientras intenta arañar sus últimos años como profesional, todos nos hacemos la misma pregunta. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que la Chofis López todavía pueda enderezar su camino? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de André Gignac, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.